Hola, qué gusto saludarles, qué hermoso día tenemos aquí en Veracruz. Déjenme me acomodo. Ay, 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 en lo que ustedes llegan. Qué padre día tenemos, está fresco, está increíble. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué han hecho desde el fin de semana hasta ahorita? Supongo que pues se han divertido siguiendo las instrucciones de la metafísica, se la han pasado muy bien. Hola, quien ande por ahí, salúdeme. Espérenme, le voy a poner un poquito de luz a mi teléfono porque como que no veo suficientemente bien. Listo, listo, aquí estoy. Ay, hola Nay, qué gusto saludarte. Perfecto, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Al igual que todas las personas que se conecten, qué gustazo tenerlas en esta mañana. Veracruz está padrísimo, está súper fresco, súper rico. Ay, yo aquí, pues celebrando la vida como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, porque recuerden que en la metafísica eso es lo que nos enseña. Y cuando nosotros estamos estudiando metafísica, lo que estamos haciendo es enviarle al universo un mensaje de felicidad, de alegría, de ya sé que estás ahí, ya sé que estás para apoyarme, ya sé que no estoy solo en este mundo y ojalá que ustedes mismos se lo empiecen a comunicar a otras personas. A veces fíjense que cuando nosotros comunicamos el tema de la metafísica, hay gente que nos rebate y nos debate y nos debate. A esas personas no. A esas personas no hay que decirles simplemente cuando ni querer convencerlos de nada, ni querer llevarlos a ninguna cuestión que tenga que ver con la metafísica, porque no es su momento y hay que respetar el momento que están viviendo. Pero por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en este momento de pandemia, que hay muchas personas que lo están viviendo como una crisis, porque así lo están viendo, lo están observando, es bien importante que todos y cada uno de nosotros empecemos a decirles a las personas que vemos que la están pasando mal, levantar el ánimo, decir, fíjate que yo estoy viviendo otra experiencia y lo sé hacer porque estoy aprendiendo esto. Ojalá tengas la oportunidad de hacerlo para que alguien que le esté pasando muy muy mal tenga como un remanso de alegría, de felicidad, o sepa que existe una esperanza, ¿sí? Que existe una esperanza porque hemos creado, y vamos a empezar con esto nuestra clase, hemos creado un mundo en el que esta es la realidad que creemos que es y que es la única que es, y no nos damos cuenta que hay oportunidad de crear otras realidades, que es lo que nos dice la metafísica, es lo que nos dice la física cuántica, y nosotros podemos vivir la realidad que elijamos. De esto precisamente les digo, es importante hablar en el tema de la educación, porque lo que estábamos hablando de la maternidad consciente, del paradigma, el nuevo paradigma de la educación y de empezar a tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas de manera diferente, es que existe otra realidad y yo en eso es en lo que me concentro, porque el resto de la mayoría de las personas, no toda la gente, acuérdense que hay que aprender a hablar en metafísica, el resto de las personas están creyendo que solamente yendo en contra de la situación, ¿sí? de lo que está ocurriendo es la manera, ¿sí? Y quiero decirles que se ha hecho una labor incansable y extraordinaria, y yo no voy a dejar de aplaudir todos los esfuerzos que se han hecho con respecto a la legislación en diferentes países del mundo, como México, que se ha avanzado mucho en materia de legislación. En cuanto al tema del abuso hacia la mujer, todavía falta, pero hay cuestiones que no se pueden cambiar precisamente por el tema de la igualdad de las mujeres y de los hombres, ¿sí? Ahí hay un tema ahí controvertido también, pero también se ha hecho pues este poner el dedo en la llaga para que se vea que está mal lo que está ocurriendo con respecto a las mujeres, y eso también es bueno. ¿Por qué? Porque precisamente atendiendo a lo que nos dice la metafísica, pues si eso no se ve y no existe, pues no está ocurriendo, ¿no? Y no, sí está ocurriendo, sí hay muchas mujeres abusadas, sí hay muchos hombres asesinando mujeres, sí está ocurriendo todo eso, ¿sí? Tampoco nos podemos hacer metafísica, ay no, eso no está ocurriendo, no, sí existe, pero hay otra manera. Entonces, todos estos movimientos que se han hecho creo que han puesto la mirada ahí y nos han ayudado a que nosotros como sociedad ya seamos intolerantes a eso y que lo dejemos de ver como una normalidad, ¿sí? Y ahorita que estamos en el tema de la nueva normalidad,
Yo creo, y con respecto al tema metafísico, considero que estamos viviendo un cierre de ciclo, que esa energía está disponible, y de eso voy a hablar mañana en Instagram, y ese cierre de ciclo es como un agujero negro, que en el agujero negro todo se traga, y de eso lo que hablan los físicos, un agujero negro es algo a lo que entra algo y absorbe y absorbe y jala y jala, es como tener una bolsa rota, ¿no? Y todo se lo lleva ahí. Entonces estamos entrando en este agujero negro, en este círculo que se cierra, en este ciclo que termina, para entrar a una nueva normalidad, y en esa nueva normalidad creo que podríamos entrar con muchos conceptos novedosos, con muchos conceptos diferentes, y uno de esos conceptos definitivamente es el que empecemos a educar y a darnos cuenta que las habilidades que tenemos nosotros como personas necesitan extenderse, ¿sí? Para poder tener una relación con cualquier persona. Hola Sarid, buenos días, bienvenida. Para poder tener una relación con cualquier persona de manera consciente, tenemos que habilitar en nosotros, así como aplicaciones, ¿no? Tenemos que habilitar tal aplicación para pedir un taxi, tenemos que habilitar tal aplicación para pedir comida, bueno, así tenemos que habilitar aplicaciones en nosotros para poder tener relaciones en las que seamos conscientes, en las que seamos comprensivos y en las que hagamos conexión con las personas que amamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos muy metidos en nuestro yo y en este visor que siempre les digo que tenemos de realidad virtual, que todos lo traemos, que solamente veo lo que yo quiero ver y que solamente sé lo que yo sé y no me abro a ningún otro tipo de información, entonces no puedo conectar con las personas, ¿sí? Porque lo que tengo ahí ya es una barrera, ¿sí? Y por ejemplo, hay una cuestión bien sencilla para poder conectar con los niños. ¿Con cuántos niños has tratado desde que llegaste a ser adulto? Hoy en día ya no somos un país de jóvenes como éramos antes. Hay muchos niños que ya no han nacido en edades muy fértiles y muy jóvenes de las mujeres, porque nos hemos metido en el tema del trabajo y del logro académico y demás, o del logro profesional, y se ha postergado. Entonces ya no tenemos como antes, que a los 24 años ya todo el mundo tenía 2, 3 hijos. Ya no, esa no es la realidad de nuestro país. Entonces, y de muchos otros países del mundo, México ahora entró en eso, pero en Europa ya tenía mucho rato. Por eso tenemos, por ejemplo, tantas tasas de mortandad en Europa por el COVID. Dice la gente, no, es que se está muriendo más en Europa y más contagios. Lo que pasa es que hay más gente de edades en las que es peligroso el virus, ¿sí? Entonces, estamos ante una situación en la que no tenemos habilidades con los niños porque ya no convivimos tanto con niños, ¿sí? Cuando las personas de la generación anterior eran jóvenes, todo el tiempo estaban naciendo niños, incluso hay gente que tiene hijos y su hijo tiene hijos, ¿no? Se cuenta que el hijo tiene 19 años y tiene un hijo, y la mamá tiene otro hijo a la edad del hijo de 19. O sea, eso ocurría antes, ¿sí? Entonces, eso generaba que siempre hubiera niños en la familia y que tú estuvieras acostumbrado a tratar con niños, ¿eh? Hoy en día no estamos acostumbrados a tratar con niños, entonces necesitamos generar esa habilidad, tener trato con niños para cuando llegan nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que irnos a meter en la casa de las amigas que tienen hijos, pues casi, ¿sí? Hay que empezar a darnos cuenta que no conocemos a esas personitas y que obviamente cuando llegan los nuestros, pues no tenemos ningún tipo de conocimiento acerca de cómo relacionarnos con un niño. Y yo me acuerdo muy bien cuando mis sobrinos nacieron, porque yo fui de las que me metía en el rollo del tema profesional. Y cuando mis sobrinos nacieron, pues yo ya estaba grandecita, y lidiar con ellos o tratar de llevarme con ellos fue muy complicado para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada, como la mayoría de las personas, a tratar con adultos, y cuando me trataba directamente con los niños, pues estaba yo desde la parte adulta, ¿no? O sea, de esto no, y esto por tal cosa, y esto, o sea, lo trataba yo literalmente como un adulto. Y no es que a un niño no se le pueda tratar con entendimiento. Los niños tienen entendimiento de un adulto sin ningún problema, no son tontos, eso para nada. Sin embargo, ellos, la visión que tienen del mundo es completamente distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos pensando que un niño te quiere molestar, él no tiene esa intención, porque esa es una intención de adulto, ¿sí?
el niño no tiene esa intención y el niño no lo hace con ese afán. Entonces, cuando nosotros pensamos, el fin de semana, por ejemplo, escuchaba una persona que decía, no, es que de veras que qué ganas de llevarme la contraria, qué ganas de pelear conmigo de mi hija, qué ganas de ser rebelde y necia, y eso no es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño no lo hace con esas intenciones, ni quiere ser necio, ni quiere ser rebelde, ni le quiere llevar la contraria a su papá. Eso lo hacen los adultos, ¿sí? Y ya un chavo, incluso cuando está grande, cuando está adolescente, los adultos creen que el chavo lo quiere nada más retar y hay un montón de libros e información al respecto que te dice por qué es que el jovencito se comporta de esa manera, y no porque esté enganchado contigo, al contrario, el que se está enganchando con él eres tú, no el chavo. Entonces, bueno, este tipo de actitudes que no tenemos, estas habilidades que desconocemos de la forma de ser de un niño, son necesarias que las creemos para poder conectar con ellos, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos en el papel de no voy a poner todo lo que creo y todo lo que pienso en esto, sino que me voy a permitir abrirme a la información, eso va a ser un ejercicio extraordinario en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente funciona con los niños, funciona en el día a día. Si yo, por ejemplo, voy con una persona y empiezo a hablar con ella, empiezo a hacer negocio con ella, y yo voy con la idea de que ese negocio es malo y por lo tanto no voy a entrar, entonces ni vayas, ni te quites, ni pierdas tu tiempo, porque tú no vas a aceptar la idea que esa persona te está dando. Sin embargo, si tú vas y dices, bueno, tengo mis ideas, pero voy a escuchar, ¿sí? Entonces va a ser diferente. Si ya después los hechos, ¿sí? Los hechos te empiezan a decir, si las personas te empiezan a quedar mal, si no empiezan a hacer las cosas como deben de ser, si no hay orden, si no hay disciplina, entonces si quieres vete, pero ya porque los hechos, las cosas que ocurrieron, ya te dijeron que eso no es por ahí o no te gustan las actitudes, pero no porque tú de antemano metiste todas tus ideas. Entonces, de esa misma manera tenemos que lograr la conexión con nuestros hijos y con los demás adultos, con las personas con las que convivimos en el día a día, porque nosotros nos ponemos ese visor, les digo, y empezamos a pensar un montón de cosas del porqué del comportamiento, del porqué de esto, del porqué de ello, o por ejemplo hacemos cosas peores, ¿no? Así como agarrar y decir, no, pues es que yo era mala para las matemáticas, entonces ella también es mala. No, o sea, para nada. O sea, empezamos a hacer ese tipo de proyecciones en los chavos, ¿sí? Y ellos no tienen por qué ser una copia fiel del original. Al contrario, si ustedes se ponen a ver, por eso les digo que vean hechos, si se ponen a ver una familia, hay un montón de gente que no tiene nada que ver con esa familia. O sea, yo creo que la forma en la que comprendí que de verdad elegimos las familias a las que venimos a cohabitar y coexistir para crecer espiritualmente, fue cuando me di cuenta que observando todas las familias, todos son completamente diferentes, aunque los hayan educado igual. O sea, es increíble cómo hay gente que dices, parece que lo recogieron de veras, o sea, no tiene nada que ver, ni siquiera físicamente, ni en actitudes, ni en nada. Hay personas, por ejemplo, que son así súper finas, súper elegantes, súper limpias, súper lindas, y nacen en una familia donde todo es un caos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo puede ser así? Es como el arroz en medio del caldo de frijoles. O sea, es tremendo. Y dices, bueno, me queda claro que uno viene a cohabitar y coexistir y eliges a la familia en la que vas a tener el crecimiento correcto, porque si no, no tendrías nada que hacer en esa familia. Nada, pero en lo absoluto, ¿no? Seguramente ustedes ahorita están diciendo, sí, no, nada que ver con mi hermano, nada que ver con mi tío, nada que ver con... ¿no? Son cosas completamente distintas. Entonces, ese tipo de formas que vemos nos ayuda a que entendamos a través de los hechos que estamos equivocados en muchas cosas y que no tiene por qué ser un reflejo mi hijo de lo que yo soy. Ni tiene que ser igual que limpio que yo, ni tiene que ser igual que inteligente que yo, ni tiene que ser igual de bueno para las matemáticas que yo, o igual de malo para las matemáticas que yo, ni tiene que ser deportista porque yo soy deportista. Y lo peor de todo el asunto, hola Clau, bienvenida, qué gusto saludarte. Y lo peor de todo el asunto tampoco tiene que ser, ¿no? Esa persona que venga a hacer todo lo que yo no he hecho.
porque de repente los hijos se volvieron un proyecto, y una familia es un proyecto en equipo, ¿sí? Pero no es un proyecto como tal de, a ver, voy a convertirlo en líder de negocios. No, hay que tener ahí como que una línea muy delgada entre convertir a mi hijo en el proyecto de lo que yo no fui y de lo que quiero que sea, y convertirlo en una persona plena, ¿sí? Y hoy en día los papás siempre te van a decir que lo que quieren es lo mejor para sus hijos y lo que quieren es que sus hijos sean felices. Sin embargo, vemos a los niños que están teniendo actitudes y dificultades porque no son felices, y a costa de su felicidad, no importa si son felices o no, lo que importa es que lleguen a las metas y logren lo que los papás les están indicando que tienen que hacer, o cuál es el camino seguro. Entonces, en realidad estamos ante una situación en la que de repente, desde la generación pasada, se convirtieron los hijos en personas que tenían la obligación de tener éxito en la vida, ¿sí? El éxito, no el éxito de que encuentran a la pareja indicada para ellos y sean felices por los siglos de los siglos, o el éxito de que disfruten el trabajo que les guste y lo amen y sean apasionados de eso. Ese tipo de éxito no. El éxito económico, el éxito de reconocimiento a nivel mundial. Ese fue la consigna de los padres desde la generación anterior, ¿sí? Estar obligados al éxito, y algunos desde antes, ¿sí? Entonces, esto se ha vuelto un concepto en el que estamos viviendo, en el que los niños viven con unas agendas súper saturadas, en el que los niños trabajan como locos para el logro de objetivos, en el que los niños tienen cada vez menos tiempo para divertirse, tienen cada vez menos oportunidad de elegir lo que quieren, y hay una saturación y un estrés por este logro de este objetivo, y dejamos de ver a la persona como lo que es, una persona, y la empezamos a encajar, y un ser independiente y supremo, con supremacía propia desde su nacimiento, y lo empezamos a convertir en algo. De hecho, hay una frase que ahorita no sé si se escucha, si se usa tanto, pero en mi generación se escuchaba muchísimo, y era que nosotros nos teníamos que convertir en alguien, ¿sí? Fíjense qué frase tan lamentable, tan dolorosa, tan compleja, y con tanta información de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Acuérdense que en metafísica siempre hablamos de lo que no se dice, que es mucho más importante que lo que se dice. Cuando nosotros le decimos a alguien que tiene que estudiar para convertirse en alguien, lo que le estamos diciendo muy claramente es que no es nadie, y que no va a ser alguien hasta que tenga un título profesional, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo que los seres humanos llegan siendo nada, y el día que logren tener un papel, que es un papel, vil papel, o sea, es un papel, es una hoja certificada por alguien, o sea, esto es una servilleta, pero podría tener un logo y un sello y una firma, y mi nombre, y ya establecer que eso ya significa algo, y eso ya me convertiría a mí en alguien, ¿sí? Imagínense qué mensaje tan terrible, ¿no? Qué concepción tan cruda y tan nefasta de lo que es un ser humano, cuando nosotros somos un cúmulo de habilidades y de experiencia, y somos un cúmulo de dones, que no es un título para nada. El ser humano tiene por lo menos 4 dones dentro de él a desarrollar, más todos los que se sumen. Puede tener, porque además tiene, según lo que algunas personas han estudiado, tiene la genética de hasta 7 generaciones hacia atrás. O sea, tienes todo aquello que tu familia ha aprendido hasta 7 generaciones atrás. Pero aparte de eso, tienes la posibilidad, según lo que nos dice la epigenética y los nuevos estudios acerca de la genética, que tú puedes tener la capacidad de mutar tanto tu cerebro como tus células, como tus genes, y te puedes convertir literalmente en lo que quieras, cuantas veces quieras. Ya estoy dando mucha información, ¿verdad? Y muy fuerte, espero que les estén cayendo los 20, porque hoy la ciencia nos está diciendo que no necesitas de ninguna manera que genéticamente seas listo para tal cosa, sino que si tú lo deseas profundamente y pones manos a la obra,
tú puedes generar esos talentos o esos dones. Cuestiones que la metafísica ha sabido por años. Que la metafísica te dice que solamente te concentres en algo, decidas algo, le pongas toda tu dedicación, no tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo tu amor y te entregues, literalmente es esta la palabra, te entregues plenamente a eso y te vas a convertir en eso. Si tú lo que quieres es ser un pianista y te entregas, aunque no tengas las manos correctas, aunque no tengas, o sea, no importa nada de eso, el universo va a conspirar, como dijo el maestro Paulo Coelho, va a conspirar a tu favor y eso se va a convertir en una realidad. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer hoy en día sustentado por la ciencia, explicado por tantas teorías, y nos reducimos a un papel. Que cuando las personas, hola Esperanza, buenos días, bienvenida, hola Charo, qué gusto saludarlas, que gracias que están todas aquí, muchas gracias por su tiempo. Entonces, si me reduzco a eso, ¿qué es lo que pasa? Pasan varias cosas. Si no lo logro, soy don nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que si no tengo el papel que me acredita como algo, no soy alguien, porque me lo dijeron desde chiquito y me lo taladraron en la cabeza. Luego, entonces, como dicen por ahí, ¿no? Entonces ya no puedo ir a pedir un trabajo con la seguridad de lo que me merezco porque no tengo ese papel. ¿Cuánta gente hay así? Y miren que conozco un montón de gente que está sin títulos, que ya terminó su carrera y todo, y me dicen que no consiguen trabajo porque no tienen título. Y claro, efectivamente que no consiguen trabajo porque no tienen título, porque le han dado la importancia y el peso a eso. Porque eso está instalado en su sistema de creencias, pero no necesitan el título para absolutamente nada. Para nada. Sin embargo, eso les han dicho. Entonces, se topan con esa realidad todo el tiempo, porque nosotros estamos viviendo la realidad de nuestro sistema de creencias a cada minuto. Gracias a quien ande por ahí, porque no veo por ahí el nombre. Entonces, estamos haciendo que las personas se sientan mal de antemano. Y luego, por ejemplo, si yo ya no tengo ese título y ya no fui en esto bueno y ya no lo logro, entonces lo siguiente que ocurre es que yo siento que no sirvo para nada. Porque ese título, esa información, ese aprendizaje me iba a convertir en alguien y solamente puedo vivir de eso. Porque eso también es lo que nos han dicho, ¿no? Que solamente pasamos toda la vida preparándonos para una sola cosa porque vamos a hacer una sola cosa. Y lo que le está ocurriendo a un montón de gente en este momento es que si en este momento no hay trabajo, los cantantes, nada más vean las películas, los programas de televisión, los cantantes, los actores, si en este momento no hay trabajo de eso, la gente se quiere suicidar y ya se ha suicidado. Y estaba oyendo ayer, yo entrevisté hace muchos años a Diego El Cigala, que es un español con una carrera y una trayectoria impresionante, que uno de sus mejores discos que yo le recomiendo, ha hecho muchas colaboraciones con mexicanos porque es muy fan de México. Yo le entrevisté hace años porque para mí era entrevistar a un artista de la talla internacional que él tenía, que vino a Veracruz cuando el gobernador Miguel Alemán trajo muchísimos artistas del mundo a nuestro estado, y yo tuve la oportunidad de estar en esos eventos. El hombre es pues el éxito en una persona, o sea, realmente ha logrado todo, ha hecho música impresionante, es adorado mundialmente y resulta que está en una depresión tremenda. Ayer escuché un audio en el que hablaba en una manera devastada, o sea, de todo está mal, el mundo está mal, todo está mal, se acabó la vida, se acabó la carrera, se acabó todo, ¿no? Y eso ¿por qué es? Porque nos concentramos en que somos algo y que cuando no está eso, no somos nada. Y se nos olvida que nosotros somos, por el simple hecho de nacer. Somos la persona perfecta y correcta, llena de habilidades y tú puedes hacer cualquier cosa que quieras sin necesidad de que tengas un título y sin necesidad de que tengas papeles. Esta idea es una idea de las que les invito a que tengamos un nuevo paradigma y le demos a las cosas el peso correcto. ¿Es importante que nuestros chicos vayan a la escuela? Claro, es importante. A mí, ¿saben por qué me gusta más? Por la convivencia con los otros niños. Por eso me gusta más. Porque a los niños lo que les hace es que son felices